Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde platicaremos acerca del documento de evaluación formativa que se publicó recientemente en febrero de 2024. Este documento de evaluación formativa fue publicado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y la COSFAC. Se ubica en el sitio oficial del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, aquí en el apartado de progresiones, agregándose en este lugar que tenemos aquí, de evaluación formativa en el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Este documento es el que tenemos aquí y el día de hoy vamos a platicar cuáles son los componentes que tiene, esenciales, y pues algunos aspectos centrales que comenta este documento. Este documento, para empezar, se organiza en 4 subtemas: fundamentos del marco curricular común para la evaluación educativa, la parte de características de la evaluación, el apartado sobre decisiones en la evaluación y el apartado de elementos claves. Vamos a comentar un poquito cada uno de ellos. En la parte de fundamentos del marco curricular de la evaluación educativa hace referencia a lo que otros documentos como el documento base, los de orientaciones pedagógicas, los mismos programas e incluso el documento de la nueva Escuela Mexicana para la Educación Media Superior explican acerca de la evaluación y de la evaluación formativa, ¿sí? En un primer momento hace una referencia acerca de la definición de evaluación, es decir, nos da su propia definición. Sin embargo, enfatiza que cada plantel desarrolla su propia visión de lo que es la evaluación a partir de su experiencia, usos y costumbres. También este apartado de fundamentos hace un recorrido por los antecedentes de cómo se ha entendido la evaluación en años recientes y pues nos recuerda que durante un periodo de tiempo ha estado centrado en el control y la vigilancia, ha excluido el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, trabajo entre pares, coevaluación y autoevaluación, es decir, mucho más centrada en la heteroevaluación y en la parte de desarrollo o adquisición de conocimientos, ¿verdad? Y que bueno, en general hemos entendido la evaluación como una determinación de una calificación numérica. Entendemos evaluar como calificar. Bueno, pues estos son los antecedentes que se tienen. Ahora bien, ya la propuesta como tal del marco curricular común es recordarnos que la evaluación en realidad se entiende como un proceso cíclico en espiral. En ese sentido, la evaluación tendría que ser un instrumento al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la intención de que pues se valore o se mejore el quehacer en los diferentes escenarios de aula, escuela y comunidad. Ahora bien, esta visión de una evaluación cíclica como un proceso en espiral que va implicando que vamos avanzando, pues implica evidentemente trabajo colaborativo y consenso entre el personal docente, entre el colectivo educativo que forma parte de nuestro plantel. Y bueno, también nos habla de que esta visión intenta evitar sobrecargar las evidencias de aprendizaje. No se trata de pedir evidencias de aprendizaje y saturar la parte administrativa, sino, bueno, como vamos a ver más adelante, tiene una propuesta centrada que reconoce los diferentes escenarios en los que se presenta el proceso educativo. Esta imagen es tomada justamente de ahí del documento y habla de los escenarios a los que está sujeto pues un estudiante o una comunidad educativa de educación media superior, ¿verdad? Estamos sujetos al escenario aula, al escenario del colectivo docente, a la misma escuela, el sistema educativo en sí mismo, a la comunidad. Además de que en estos escenarios se presentan diferentes interacciones entre docentes, estudiantes, directivos y la comunidad y el mismo centro escolar. Entonces, pues la evaluación debe tomar en cuenta todos estos escenarios y todas estas interacciones. También este apartado de fundamentos del marco curricular común de la educación media superior en términos de evaluación nos recuerda los principios clave que hay para este tipo de evaluación. Habla de que esta debe estar integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde las pruebas que se utilizan se hacen para avanzar el aprendizaje, o sea, esa es una intención de mejora, y que la evaluación apoya a la autorregulación de las y los estudiantes. Y también recordemos que otra de las características de la evaluación formativa que nos marca este marco curricular común es la parte de la metacognición o de los procesos de autorregulación en parte de los estudiantes. Fomentar la autorregulación en los estudiantes. Y para ello nos recuerda estas 3 preguntas claves en este proceso. Que el estudiante se pregunte a dónde voy, eso implica establecer las metas, cómo voy, en términos de que puede monitorear su proceso y a dónde ir ahora, ¿no? Para establecer procesos de mejora hacia un futuro. En síntesis, nos habla de que la evaluación educativa necesita establecer un proceso de evaluación que brinde información precisa para la mejora. Ese es el énfasis, la mejora, ¿sí? Y esa mejora es tanto del desempeño del estudiante
pero también de la acción didáctica de la que somos los docentes, pues un actor principal. Entonces, bueno, muy en síntesis, el apartado de fundamentos, lo voy a mostrar aquí a continuación, es el que hace referencia a esta parte, fundamentos, y aquí está. Son las páginas 4, 5, aquí está el esquema que les mostraba hace un momento, el de los escenarios, aquí está la explicación de las interacciones que veíamos, y bueno, nos habla también acerca de estos 3 principios claves, como habíamos mencionado, que bueno, en este mismo documento se amplía o se desarrollan estos otros principios que me parece también que son muy interesantes. Aquí nos habla de las preguntas para favorecer la autorregulación de las y los estudiantes, y nos habla también acerca de los procesos que el proceso de transformación educativa requiere considerar este proceso de evaluación no solo como una asignación de la calificación, como ya lo habíamos visto. Quisiera motivarles a revisar el documento, específicamente el último apartado de este primer tema, habla de cómo se define el proceso de evaluación formativa, y aquí hace una cita de esta página y este pedacito más que viene parte del documento de lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación con el acuerdo correspondiente, pero me parece que sintetiza de manera muy interesante este apartado de los fundamentos. Y bueno, esto es como el primer apartado. Después, pues el documento hace énfasis acerca de cuáles serían las características de la evaluación. Las enlista así: sistemática, integral, formativa, continua, flexible, recurrente y decisoria, es decir, nos sirve para tomar decisiones. Y estos mismos, cada uno de estos elementos, pues los va explicando, ¿sí?, en el documento de evaluación formativa. Y después, en esa parte de decisiones de la evaluación, vemos que aquí nos dice que, bueno, pues al final, si el proceso de evaluación tiene como objetivo la mejora, pues esto implica tomar decisiones. Y justamente nos habla de las decisiones en términos de planeación, que son decisiones que hablan acerca de cómo vamos a modificar la planeación de nuestra intervención pedagógica a partir de la evaluación diagnóstica, las decisiones de acompañamiento que se da a través de la evaluación de procesos, y las decisiones de acreditación, que generalmente están asociadas con la evaluación sumativa, ¿sí? Entonces, estas son las 3 decisiones que implican un proceso de evaluación. ¿Ven? Como vemos aquí. Y el tercer apartado, bueno, más bien el cuarto apartado del documento, y también es bastante amplio y detallado, son los elementos claves para la evaluación formativa, ¿sí? Estos que están aquí, y que bueno, primero vamos a ver cómo se subdividen. Se subdividen en estos 3 temas. Generar evidencia para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseable, es decir, tenemos que recuperar, información para que entre el momento actual y el desempeño deseable, esto por ahí a mí personalmente me recuerda lo que es la zona de desarrollo actual, la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial, de la cual autores como Vygotsky nos hacen referencia. También nos habla de la necesidad de retroalimentar el desempeño de los estudiantes. Recordemos que la retroalimentación es otra de las fortalezas del planteamiento de evaluación del marco curricular común de educación media superior, y como último aspecto, la parte de involucrar a los estudiantes en las tareas de evaluación. Estos 3 apartados son los que se mencionan aquí en el documento con esta pequeña imagen, y a su vez se van desglosando cada uno de ellos. Por ejemplo, en términos de generar evidencia para cerrar la brecha, nos habla de entrada de la diferencia entre los métodos, las técnicas y los instrumentos de evaluación. De hecho, nos ofrece una tablita por acá bien interesante. Bueno, aquí nos va explicando cuáles son los métodos, las técnicas y los instrumentos, y aquí nos ofrece un referente, ¿no?, para que podamos comprender, pues sí, de manera muy clara la diferencia entre un método, ¿no? Por ejemplo, el método sería una evaluación escrita, y pues podemos recopilar esa información a través de un informe, de un portafolio, de un diario, y para pues sí, medir, valorar esa técnica requeriríamos algunos instrumentos como escalas, rúbricas o listas de cotejo. Entonces, este es el primer apartado, y ya después nos habla justamente de estos instrumentos para valorar el aprendizaje. Nos habla justamente de las guías de observación, de las listas de cotejo. De hecho, también nos habla de las escalas de valoración, y bueno, de las escalas, y también nos habla de las rúbricas. Sí, esos son los instrumentos. De cada uno de estos instrumentos, solamente quiero mostrar, nos da una especie de concepto. Siempre muy atinadamente nos remite aquí a un pie de página a otras fuentes de información para poder ampliar. Nos ofrece las ventajas, las limitaciones y algunas recomendaciones para la implementación.
Esto sucede en todos los instrumentos, además de algún ejemplo, ¿sí? Veamos acá también, tenemos lista de cotejo, el concepto, ventajas, limitaciones, recomendaciones y un ejemplo. Lo mismo para escalas y para rúbricas. Posteriormente, ya en el apartado de la retroalimentación del desempeño de los estudiantes, también de manera muy atinada nos habla del ciclo de la retroalimentación. Para esto toma en cuenta, vamos a movernos aquí, esta imagen que también tenemos acá en el esquema, que es el del ciclo de la retroalimentación, está retomado de Heritage 2010, que nos habla de estos 3 momentos de la retroalimentación. Primero, tener claridad hacia dónde vamos. Esto implica comprender y compartir las metas de aprendizaje, ¿verdad? Que conozcamos realmente qué meta de aprendizaje, qué progresión, qué categoría, qué subcategoría estoy trabajando y poder clarificar los criterios de logro. Después, el dónde estamos, que implica sí recolectar la evidencia desde diferentes técnicas, ¿no? Métodos y técnicas, interpretar esa evidencia para que a partir de ello podemos identificar esa brecha de aprendizaje que encontramos entre lo que es y lo que esperamos que sea, ¿verdad? Entre el dominio de la meta de la progresión y lo que nos pide la progresión, para llegar al cómo seguimos avanzando. Que entonces ahora sí, una vez que identifiquemos esa brecha, podamos retroalimentar a los estudiantes y también ajustar nuestra enseñanza. ¿Qué necesitamos cambiar para que pues mejore el proceso de aprendizaje? Y pues de esa manera, haciendo más pequeña la brecha entre lo que nos pide la meta de aprendizaje, lo que nos pide la progresión, lo que plantean las categorías y subcategorías con lo que saben nuestros estudiantes. Esto, entonces, es los 3 momentos de este ciclo de la retroalimentación. Y bueno, nos va explicando, ¿verdad? Aquí también a detalle, pues cada uno de esos momentos. Entonces, bueno, también la invitación a revisar. Y por último, en el apartado de involucrar a los estudiantes en las tareas de evaluación, pues nos recuerda la importancia de fomentar la coevaluación, incluso nos da algunas tips o pautas de cómo fomentar esta coevaluación, entre ellos, qué requisitos tiene. O sea, no se trata nada más de que mi compañero de junto me califique o no me califique, digámoslo así, sino que, vamos aquí, tengamos que tener algunos rasgos característicos. Por ejemplo, que hayamos explicado y clarificado los objetivos, que haya mucha claridad en los criterios de evaluación, de preferencia que propongamos ejemplos o proporcionemos ejemplos para que también la coevaluación sea más certera, fomentemos la reflexión, establezcamos procesos de revisión, de supervisión y de retroalimentación, evaluemos no solo el producto, sino también el proceso, se valore incluso esta participación, pudiera ser considerada incluso en la calificación de los alumnos la calidad de la coevaluación que están haciendo y, como siempre, fomentar el respeto y la empatía. Entonces, esto implica fomentar la coevaluación, es decir, no se trata nada más de, sí, que tu compañerito te califique, ¿no? Te evalúe, que entiendo que no son sinónimos. Lo mismo, en esa misma tónica está el tema de la autoevaluación, no se trata nada más de que cada quien se autovalore y se ponga una calificación, sino que hay esos procesos y esas características y esas reflexiones, y el uso de estrategias de integración de manera particular de portafolios de evidencias. Y bien interesante aquí, porque otra vez cuando hablamos de portafolios de evidencias, no se trata para nada de un documento o de un archivo, un conjunto de archivos o un conjunto de evidencias y ya que las hayamos juntado, sino implica un proceso de autonomía e involucramiento, de comprensión, de que el mismo estudiante seleccione la información relevante y reflexione. Por eso, no se enfatiza que un portafolio de aprendizaje tendría que tener una parte de introducción, donde haya justamente esa introducción y se planteen los propósitos de esta experiencia, pero también una guía de contenidos como una especie de índice, y de ahí ya el desarrollo, que sería el conjunto de los documentos o los objetos que hayan sido seleccionados a partir de algún criterio, tal vez el mejor, el que más me costó trabajo, el que representa mejor avance. Y como algo esencial, un apartado final, justamente donde el estudiante pueda expresar los logros que alcanzó, una reflexión y su valoración de todo el proceso, no nada más del producto. Entonces, como podremos ver, pues los estudiantes al hacer esta parte de portafolios de evidencia o portafolios de aprendizaje, no nada más se trata de conjuntarlas, sino de el proceso de reflexión que hace a través de esos elementos. Y de esta forma, pues el documento de evaluación formativa nos da una mirada bastante general y también creo yo bastante útil acerca de los rasgos de esta evaluación, que si bien son útiles para la educación media superior, me parece que en gran parte pueden ser aplicables a otros niveles educativos. La invitación, como siempre, a revisar el documento original
la experiencia que se obtiene uno de la lectura y el análisis es invaluable. Recordemos que este se encuentra en la página de la propuesta del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. En el apartado de progresiones de aprendizaje encontramos el documento final. Muchas gracias y hasta la próxima.